Bueno, bienvenidos. Vamos a la clase de futuros de hoy. Bien, vamos a analizar un poquito. Déjenme tal vez spamear nuevamente el link en los otros grupos porque posiblemente no se hayan dado de cuenta. Los veo muy pocos. Vamos a ver acá. Ok, cuéntenme si ustedes tienen algo importante por allí que quieran opinar previamente. Alguna noticia, alguna novedad importante, porque bueno, después de la caída que tuvo Bitcoin ayer, que desde cierto punto es una caída normal, que Bitcoin pueda caer de esa manera. Esas son caídas normales para Bitcoin. Es más, esas son las caídas que desde cierto punto se esperan caer en Bitcoin. ¿Ok? Entonces, vamos a decir de que no es nada nuevo ese tipo de escenarios, ¿ok? A muchas personas les causa novedad y qué sé yo, y causa mucho pánico dentro del mercado, pero es parte del movimiento, es parte del fundamental de esa noticia para ocasionar pánico que yo más bien les puse la imagen en el grupo, les puse la imagen que se las voy a poner acá nuevamente. Aquí está la imagen, ¿ok? Donde dice última hora. JP Morgan dice que las instituciones compraron durante la caída, mientras que los minoristas, es decir, nosotros, prácticamente, vendieron agresivamente. ¿En qué? En pánico, en miedo. Porque el mercado tiene, desde cierto punto, el mercado tiene su termómetro y que nosotros lo podemos ubicar en TradingView, lo podemos ubicar en Binance, en CoinMarketCap. ¿Y qué nos dice a nosotros vamos a decir, ese termómetro que está allí? Ese termómetro nos marca una codicia y nos marca un miedo en el mercado. ¿Ok? Y por supuesto, el inversionista grande eh, hace que al que tenga sentimientos pobres les cause miedo, ¿ok? Y que por supuesto ese miedo que cause, ellos aprovecharse del mercado, porque así es que trabajan ellos desde cierto punto. Voy a darle cerrar a esto aquí porque me voy a concentrar en la clase. ¿Ok? Así ellos trabajan. ¿Ok? Y como ellos trabajan de esa manera, nosotros tenemos que aprender desde cierto modo, eh, trabajar como ellos trabajan, al ritmo que ellos trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que muchos a mí me han comentado en ocasiones anteriores con respecto a lo que son las noticias. Y voy a hacer enfoque acá. Si bien es cierto, nosotros estudiamos lo que es la parte de análisis técnico para poder determinar que el mercado suba, baja, haga lo que tenga que hacer. La noticia obviamente influye. Sin embargo, nosotros esa noticia tenemos que buscarle el trasfondo y ser rápidos dentro del mercado cuando sale en la noticia. Por ejemplo, voy a buscar la noticia, que aquí se la tengo también. Aquí está la noticia. ¿Cuándo salió la noticia? El 27 de julio de este año. ¿Cómo fue el comportamiento de Bitcoin exactamente en ese momento? Lo estoy poniendo en el diario, ¿ok? Para llegar más rápido. ¿Cómo fue la noticia de ese momento? Voy a quitar acá la barrita para que ustedes vean. Causó este mechazo que está ahí. Y si bien es cierto, ustedes me van a decir, Mau subió. Sí, claro, subió. Pero subió
con manipulación. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó exactamente con ese mechazo que está ahí? Sale la noticia, manipulan el mercado porque dijeron de que, o sea, Hall no iban a vender nada. Entonces, ¿qué crean? Como no van a vender nada, aquellos mercados minoristas, los que somos nosotros, empezamos a comprar y empezamos a comprar y empezamos a comprar y empezamos a comprar y empezamos a comprar porque decimos que Bitcoin nadie lo va a vender, Bitcoin no va a caer y nadie va a vender. Pero el trasfondo de eso es de que ustedes compren y luego ellos tumbar el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros tenemos que tener ahí un poco la inteligencia, la suspicacia, el entendimiento y ser, en este caso, manipulador también. ¿En qué sentido? Ey, salió la noticia. En el transcurso de la noticia eso va a subir, pero después te van a tumbar el mercado. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener la precaución de que, ok, sube, pero gané, me retiro. Porque tengo personas que literal salieron del show de Solesbot, se volvieron a meter en otra deuda, porque supuestamente no sé qué tan cierto sea, porque, o sea, yo no lo he confirmado, a mí no me han llegado, a mí no me han llamado ni nada de eso, de que hay unos grupos por ahí supuestamente dando asesorías exclusivas de Bitcoin y te están informando al respecto del movimiento de Bitcoin. Entonces se te están afincando por allí porque sabemos y entendemos que quien trabaje con Bitcoin no pierde. Claro, correcto. Si tú trabajas con Bitcoin dentro de tu exchange y que tú seas, como que dice, el responsable. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente hay un grupo por ahí que ya supuestamente ya han embaucado varias personas en donde con la idea de lo de Bitcoin y todo esto, ¿ok? Se metieron en esto, se metieron en esa subida espectacular, porque relativamente si nosotros vemos por acá, vamos a ponerle la vela completa a la noticia, ahí miren la subida. Vamos a chequear bien, de todas maneras, ¿ok? Vamos a verificar bien de cuánto fue el porcentaje esa subida. ¿Ok? Algo. Y si vamos en futuros, mejor todavía. Entonces, ¿pero qué pasó? Le quitaron más de la mitad. Es decir, que todos los que se metieron por aquí, se metieron por aquí, se metieron por aquí, se metieron por aquí, inmediatamente en el mismo día, en el mismo día, porque esa mecha es de un día, ¿ok? Prácticamente allí empezaron las pérdidas. Entra en un rango y cae. ¿Y cae para qué? Porque cae y cae fuerte, que han sido los últimos días. Cae fuerte ¿para qué? Porque el que entra aquí pone el stop aquí. ¿Por debajo de qué? Del mínimo anterior, que teóricamente eso es lo que se hace. Porque eso es lo que te dicen en el libro que en algún momento alguien leyó. Pues. En cualquier libro de trading, por decir algo, en cualquier guía, te dice, si vas en long, vas a colocar el stop loss por debajo del mínimo anterior. Si vas en short, vas a colocar el stop loss por encima del mínimo anterior. Y resulta acontece que Bitcoin llegó hasta este punto de aquí. Es decir, que vamos a poner aquí que el que puso el stop relativamente aquí, ya aquí lo borraron. ¿Ok? El que puso el stop en este punto de acá también fue borrado. Entonces, yo lo que les quiero a ustedes enseñar desde cierto punto aquí es que la noticia es buena, sí, la noticia es buena, pero aprovechen la noticia en el momento. Si ustedes no agarran la noticia en el momento, sálganse del mercado. Porque el mercado, como yo se los dije, el mercado llora sangre y se pone todo rojo, todo por la noticia. Porque la noticia es manipulación. Y ustedes después se van a enterar por qué lo hicieron.
¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender a esa fulana manipulación que se tiene en el mercado y que existe siempre y no va a dejar de existir porque el inversionista manipula. El inversionista va por donde esté la liquidez. Allí es donde va el inversionista. Y en ese punto hago aquí la salvedad con respecto a, esto lo tengo aquí a un día, lo voy a bajar a una hora. Y hago la salvedad en ese sentido con respecto a una polémica reciente que hubo aquí en mi comunidad. Voy a eliminar este que no me interesa ahorita, ¿ok? Y voy a poner los indicadores que desde mi punto de vista es lo más necesario para poder analizar, que son las EMA. Por ejemplo, a medida de que uno va aprendiendo dentro del mercado, ¿ok? Uno va como que dejando de utilizar indicadores, porque a veces el indicador llega a un punto en que estorba, desde mi punto de vista. Y nosotros nos enfocamos plenamente a lo que es la acción de precios que lleva el activo. ¿Ok? Entonces, ya nosotros vimos las manipulaciones que hubo en aquel momento. ¿Ok? Ahora, por supuesto, esta caída fue referente a la Copa, que posiblemente la Copa Mundial que vaya a pasar. O sea, tengo que modificar las palabras, ya ustedes sabrán. Y por los incidentes que están pasando allá en el Medio Oriente. Eso es lo que dice. Sin embargo, los patrones que desde cierto punto se llevan con Bitcoin son patrones que son repetitivos en el tiempo. ¿Por qué? Porque el mercado es fractal. Y a veces una y otra cosa lleva a la manipulación. Es decir, ahí como son patrones repetitivos, los grandes inversionistas saben exactamente en dónde están y qué hacer y cómo mover el mundo. ¿Para qué? Para que se dé el patrón, para que se consolide el patrón y nosotros entonces enfocarnos en la noticia y no nos enfocamos en el mercado. Y cuando nosotros nos enfocamos en la noticia, ya el mercado está sangrando, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es de importante el que nosotros relativamente sepamos cómo a nosotros nos manipulan como literalmente quieren, ¿ok? Y nosotros aceptamos eso, no vamos al ritmo de que verdaderamente lleva el mercado. ¿Por qué digo eso? Miren, nosotros aquí en el diario de Bitcoin, y si nosotros aprendemos a lo que son los patrones y trabajamos plenamente en lo que es acción de precio, fíjense muy bien la palabra, acción de precio, es decir, el día a día, cada movimiento del precio. Nosotros aquí tenemos un área de resistencia en Bitcoin que está claramente marcada un área de resistencia. Es decir, Bitcoin empieza a subir en esta área y no rompe. No rompe aquí, no rompe acá. Por supuesto, aquí tampoco, ni aquí, ni aquí. Y ustedes creen que tantas veces que esto va a llegar a esta resistencia, a esta resistencia, a esta resistencia, este sí va a llegar. No. Muchos traders dicen de que no, que eso crea fuerza. Al contrario, eso es debilitación del mercado. Debilitación del mercado. ¿Por qué es debilitación? Porque eso es como que tú vas y tú tienes, no sé, un bloque y vas con un martillo y tú le llegas y ¡pum! Y le das un golpe. Al momento no rompe. En la segunda no rompe. En la tercera no rompe. Aquí no rompe. Va a llegar un punto en que ya no vas a tener bloque porque ya está desbaratado. Entonces no te va a servir ya ese bloque
para nada. Entonces, ¿qué hace? Debilita, o en su efecto, si tú tienes, vamos a decir que no es un bloque, es una pared, vas a debilitar la pared, o sea, tú le vas a llegar y le vas a estar dando golpe, le vas a estar dando golpe, le vas a estar dando golpe, y va a llegar un punto en que la pared se cae, ¿ok? Debilitas ese soporte, en este caso, esta resistencia. Y es igual pasa caso contrario, aquí abajo. Igualito va a pasar en caso contrario aquí abajo. Aquí también nosotros tenemos una resistencia. Perdón, un soporte. Abajo son soportes. ¿Y qué pasa? Estos soportes tienen liquidez que están marcadas 100% en el mercado. Aquí la tenemos. Tenemos liquidez marcada. ¿Y qué hace el inversionista? El inversionista va a ir a buscar esa liquidez, porque ahí es donde está el dinero. Fíjense que si ustedes analizan, todas han sido ya limpiadas. Todas. Ah, pero se preguntarán, ¿y para arriba? Si ustedes miran el gráfico hacia arriba, todas han sido también limpiadas. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con zonas de liquidez, con soportes y resistencia y la acción de precios, y nosotros vamos a estar muy cómodos dentro del mercado. Y sale la noticia y que nosotros estábamos esperando de que Bitcoin pudiera caer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ya tenía debilitación de estructuras, porque esta caída, este máximo no supera este máximo no supera los anteriores, esto tampoco supera los anteriores y esto tampoco supera los anteriores. Estamos teniendo máximos decrecientes, ¿ok? Eso que nos está reportando una debilitación a su movimiento alcista, pero piensan que con la noticia de que salieron diciendo aquí exactamente, miren, aquí exactamente que fue este día, el 27, salen con esa noticia aquí y salen diciendo de qué, de que Bitcoin se va a 100.000 o que va a subir, y ahí es cuando a muchos los agarran en el acto. Es más, creo que el análisis que le dije anteriormente no fue en Bitcoin, fue en ACE. Porque me estoy verificando aquí y Bitcoin exactamente el 27, el día que sale en la noticia, esa fue rojo. El día fue rojo. Y de ahí cayó. Fíjense, el mechazo, obviamente hubo el mechazo, ¿ok? Porque la gente comprando, pero nosotros somos minoristas, los mayoristas son ellos, los que tienen las grandes inversiones con ellos. Ellos venden un lote y plum, y caen en el mercado. Esperaron de que se engordara un poquito y tumban el mercado. ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer el análisis en Bitcoin? Porque en el momento en que Bitcoin tenga un mercado, todo el mercado se va con él. O por lo menos el 90, el 85% del mercado va a ir con él. Y si Bitcoin sube, todo el resto del mercado igual, el 80, el 85% va a ir con él. Ahí es cuando nosotros tenemos que ver si vamos a trabajar directamente en Bitcoin o vamos a trabajar en otro activo dependiendo de nuestra capitalización, que ahí vamos a tener nosotros un poquitico mejor el retorno de ganancia, porque obviamente Bitcoin pasa los 50.000. Una persona que tenga $100 para operar, no opere Bitcoin, opere, por ejemplo, ADA, por decir algo. ¿Ok? O tal vez BNB, por ejemplo, que tiene la misma gráfica que Bitcoin. Bien, entonces, esto que está acá estaba ya dicho, ya eso estaba pautado, y los inversionistas grandes ya ellos sabían qué podían ellos decir, qué podían ellos salir, porque todos ellos están en contacto, todos ellos saben cómo manipular el mercado. Ya ellos saben perfectamente qué decir, en qué momento y en qué hacer, porque el mercado de fractal tiene patrones y esos patrones son repetitivos, y aparte estamos viendo perfectamente un quiebre de estructura allí. O sea, no hay un quiebre de estructura a que nos vamos a 30.000. Ojo, hay un quiebre de estructura en cada proceso alcista. ¿Ok? Piensan de que a lo que llegue a ese punto, que tuvimos un máximo creo que de 70.000 y algo, ¿ok? Piensa de que Bitcoin ahora sí se viene el bull run, la all season, en fin. Y fíjense que no pasa.
¿Por qué? Porque no supera el máximo anterior, que es lo que nosotros estamos esperando todavía para que arranque lo que es la season de Bitcoin. ¿Qué tiene Bitcoin? Tiene que superar su máximo anterior, o sea, los 73,000. ¿Para qué? Es decir, que posiblemente Bitcoin, posiblemente en las próximas semanas, no mañana ni pasado, en las próximas semanas, ¿ok? Porque esto todavía, este movimiento todavía le falta parte de caída. En las próximas semanas, más adelante, Bitcoin tiene que romper este máximo y ahí sí arrancaría allí cuando rompa el máximo anterior, y el máximo anterior es este que está aquí. Cuando Bitcoin rompa el máximo anterior, entramos entonces ¿en qué? En su bull run. Antes no existe. Bien, por más que yo tenga en el libro de órdenes, que eso es otro tema que yo les voy a hablar, por más que yo tenga en el libro de órdenes no sé cuántos bloques diciendo de que Bitcoin se va a vender o se va a comprar en este precio, entonces Bitcoin va a llegar allá por ese precio. Relativamente eso es manipulación del mercado y más todavía, más todavía. ¿Por qué? Porque vamos a decir los que están en términos medios, ni son los pollos, ni nada, sino que son, vamos a decir, los gallos son los grandes inversionistas, o sea, no son los pollitos, no son el huevo de gallina, sino el pollito, ¿ok? Sabe perfectamente que aquí nosotros tenemos un área, aquí nosotros tenemos ¿qué? ¿Un área de qué? De soporte, aquí. Que es un punto de caída, es un punto que pueda tocar una caída de Bitcoin. O sea, Bitcoin puede llegar a tocar esos precios que están allí. Es decir, entre 52,000 a 50,000. Precio exacto, nadie puede decir precio exacto. Ah, pero ¿qué pasa? Los que están ya medio pollos, o sea, que ya están creciendo, saben de que como aquí hay un soporte y hay una caída, ahí van a poner todos los libros de órdenes en compra. Pam, 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 pam. Por eso es que ustedes pueden ver los bloques de los libros de órdenes posesionados allí. Pero es a razón de esto que está pasando, de este análisis. Aparte, tenemos que incluir también esa zona de liquidez que sí o sí van a irla a buscar. Esa no la van a perder. ¿Y qué resulta? Resulta también de que nosotros aquí tenemos otra área de soporte entre los 40 y 42. Y ahí pueden haber otros lotes posesionados esperando para comprar. Pero ¿qué pasa? Para llegar allá, no va a llegar en un día ni en una sola vela. Tiene que hacer ciertos procesos previos a eso. Y esos procesos previos ustedes tienen que relativamente aprenderlos porque son precios de tendencias secundarias a temporalidades más bajas que la persona que opera a día le conviene. Porque yo estoy analizando aquí un gráfico diario, porque es una de las temporalidades más altas para nosotros poder analizar y ver los posibles escenarios que va a tener Bitcoin. Que Bitcoin va a seguir cayendo, por supuesto que Bitcoin todavía va a seguir cayendo, pero no va a seguir cayendo al precio que estaba el día de ayer. No, él tiene que hacer un rebote y en este caso voy a colocar acá porque no coloqué las medias aquí. Él va a tener un rebote, una guía de eso es a la media, en este caso puede ser una media de 50 o puede ser una media de 55, una media, vamos a decir que esté posicionada en un buen parámetro, ¿ok? Ojo, las medias pueden ser 50, 80, siempre y cuando para ustedes se acostumbren al movimiento de ellas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer Bitcoin? Bitcoin le toca ahorita subir, sí, él va a subir.
él va a hacer un pequeño movimiento alcista para encontrarse con la media, para entonces seguir cayendo. Y puede ser que entonces caiga a esos precios, entre 52 y 50. Porque esto sencillamente es un rebote que va a tener aquí. ¿Por qué? Porque van a ir a buscar esta liquidez que quedó acá. Después que llegue a ese punto, nosotros tenemos que ver cómo llegó Bitcoin a ese punto para analizar el siguiente etapa. Ver si verdaderamente, dependiendo cómo llegó, él va entonces y se va a venir a esta área de acá. Nosotros no podemos decir automáticamente va a llegar ahí porque estamos viendo unos lotes. No, es posible, posiblemente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos sencillamente a un semanal o a un mensual, ¿qué está haciendo Bitcoin? Nada, está cayendo a la media. Y vamos a eliminar todo para que. ¿Qué está haciendo Bitcoin? Cayendo a la media, pero en el mensual él es alcista. Nadie se lo puede quitar. Y me dicen, sí, pero es que ese mechazo, manipulación, liquidez. Aparte, cuando baja, no va a rozar la media exactamente. Puede ser que baje un poquito, puede ser que esté por encima. Pero en el mensual, este movimiento de Bitcoin es hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahí no hay ruptura con fuerza para que cambie la dirección del mercado. En mensual, tienen que identificar las temporalidades. En mensual es para que nosotros vamos a ver beneficios a meses, resultados. Es decir, aquí existe una tendencia, en este caso principal, que vamos a decir que es la del mensual. Internamente hay otras tendencias. El mercado sube, bueno, vamos a ponerlo así, el mercado sube y baja y sube baja, que son las tendencias secundarias que pueden cambiar con la temporalidad. Tanto así de que fíjense de que obviamente la gráfica del mercado cambia plenamente cuando nosotros cambiamos de temporalidades. Por ejemplo, a una semana, fíjense que vamos a ver un poco más la llegada a la media. Fíjense que ni siquiera en el semanal la está rozando también. Y vemos igualito allí la liquidez. Lo vamos a poner a un día. Ya en un día empieza a cambiar y estamos viendo lo que es el rebote hacia la media. Igualito zona de liquidez. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, este rebote que va a tener a la media, que va a estar acá, a lo mejor no llega completico a la media, a lo mejor se sobrepasa un poquito o a lo mejor le llega cerca. ¿Cómo nosotros podemos identificar con más exactitud exactamente dónde pueda, como quien dice, llegar o tener un punto más exacto? Ahí sí tendríamos nosotros que aplicar algún otro tipo de indicador como el NRND, por ejemplo, que nos pueda marcar ciertos huecos que pueda existir en el mercado de cierto punto y ahí nosotros poder determinar algunos vacíos que hay y ver hasta qué punto pueda llegar o no. Porque el mercado siempre tiene que llenar esos vacíos. Por eso este vacío que está aquí, eso es una liquidez que quedó ahí pendiente y tienen que irla a buscar. Ahora, cuando nosotros bajamos a temporalidades, por ejemplo, de 4 horas, vamos a visualizar con más exactitud lo que es el movimiento de retroceso o pullback que está teniendo en este caso Bitcoin. Allí también sería otra manera de nosotros visualizar más a profundidad ese retroceso y ver más con exactitud a dónde pueda llegar. Por ejemplo, aquí nosotros podemos determinar de que este punto pueda llegar a la media, en este caso de 55, en este lapso de acá. ¿Ok? Aquí, por decir algo. Ahí puede llegar ese tiempo. Si nosotros retrocedemos en el diario, ahí más o menos nosotros vamos a tener como que la línea aproximada de que puede existir el rebote. Bien, ahora podemos entrar un poco más con exactitud. Nos bajamos a lo que es
una hora. ¿Ok? Ya ahí nosotros en una hora vamos a qué? Vamos a visualizar lo que les estaba explicando en el diario. Aquí se nos forma áreas de resistencias. Ahí tenemos áreas de resistencias, tenemos áreas de resistencias con liquidez pendiente. Ahí la vamos a visualizar un poquito más, ¿ok? Entonces, posiblemente en los próximos días o en las próximas horas, porque estamos en temporalidad de una hora, estos son resultados en una hora. Recuerden que la temporalidad de una hora es para resultados en aproximadamente de 10 a 12 horas. Es decir, de que esto puede oscilar hasta acá arriba. Cubriendo liquidez que está por aquí, liquidez que están por aquí, ¿ok? Y luego entonces va a ir a buscar la grande que quedó abajo, ¿ok? Queremos hablar más un poco a lo que es al ritmo de scalper, 15 minutos, 5 minutos. Aquí tenemos plenamente que en este caso ya Bitcoin en temporalidad de 15 minutos ya Bitcoin dejó de ser alcista. Perdón, dejó de ser bajista. ¿Ok? Y esto es rebotes a la media para seguir subiendo. ¿Va a subir hasta dónde? Hasta acá, posiblemente. Áreas de resistencias. Bien. Porque allí, es más, hay el indicador de Smart Money que marca esas áreas. Pero a veces nosotros, como le digo, o sea, nosotros llegamos ya a un punto en que el indicador ya no hace falta, sino que nosotros trabajamos como está el mercado, por acción de precio, por la liquidez, por los soportes y la resistencia. Es más que suficiente. Y podemos tener y podemos acertar plenamente las operativas. ¿Ok? Adaptando nosotros bien a las temporalidades que tenemos, visualizamos perfectamente el mercado. Y si nosotros vamos a trabajar el estilo scalper, que es por ejemplo de 15 minutos, ¿ok? Nosotros tenemos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar primero temporalidades más altas y definir la tendencia. Es decir, la temporalidad siguiente a 15 minutos para trabajar, lo ideal es una hora. Y verificamos tendencia y ahí estamos viendo plenamente que es una tendencia alcista. Nos regresamos a una temporalidad menor y confirmamos la tendencia y vamos a qué? A trabajar en favor a la tendencia. No es porque yo quiera ver a Bitcoin en 42, porque ya hay un lote, porque yo tengo un puesto, una compra y qué sé yo, Bitcoin va a caer a 42 porque el mercado no trabaja con el sentimiento de cada uno de nosotros. El mercado trabaja por oferta y demanda. ¿Ok? Y por supuesto el fundamental que claramente para nosotros está dado. Claramente, y el fundamental es la noticia, y la noticia hasta de cierto punto manipulada, ¿ok? Plenamente está dado allí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pero fíjense algo, para la caída que tuvo Bitcoin el día de ayer, perdón, de ayer y antier, por lo menos, y se los voy a mostrar yo directamente en la red social, y se los voy a mostrar yo en Twitter. Y muchos me dirán, porque me han cuestionado y me sabe desde cierto punto que a mí me cuestionen porque yo con eso no como, ¿ok? De que yo dependo de otras personas. Y yo no le estoy diciendo de que yo dependo de otras personas, sino que yo estoy clara que otras personas desde cierto punto están por encima de mí en conocimiento porque tienen rato largo trabajando, ¿ok? Y por ese motivo son personas que yo desde cierto punto he decidido em, este, aceptarlos a ellos y que ellos estén, como quien dice, en mi día a día de trabajo. Bien, por ejemplo, aquí está en Twitter, en donde Jaime nos dice claramente, fíjense,
Buenos días amigos, ¿cómo va su comercio? El 5 de agosto, el día de ayer temprano en la mañana, en donde él nos marca que todo lo que es la parte de acciones está en rojo. Y si algo nosotros hemos aprendido con los años, ¿ok? Es que cuando las acciones caen, Bitcoin cae. Porque Bitcoin no se puede quedar parado mientras que lo demás está cayendo, porque todo el mercado va en congruencia uno del otro. Entonces, él marca esto el 5 en horas tempranas y a pocas horas empieza el mercado de Bitcoin a caer también. Quien estudia está al pendiente de esto y quien estudia sabe y que al ver esto, hey, ojo, algo está pasando. Y si no tienes el tweet, por ejemplo, de la persona, porque está Mariel también, Mariel Lanz, que yo también les he dicho a ustedes que ella es la venezolana que también yo sigo, ok, que yo estudio también con ella. Y está también Alex Ruiz, también, que les he informado que también yo lo sigo, ok. Ellos también informaron eso. Pero nosotros a veces, con nuestros estudios desde cierto punto, ¿ok? Nosotros tenemos que estar al pendiente. Miren, y aquí está el tweet de Alex, también el 5. Miren, ¿ves? También nos estaban poniendo ya de aviso estos grandes que son traders reconocidos, grandes, que la mueven y que son rentables y que son seguros con sus opiniones. Nos las habían dicho también, ¿ok? Y eso no es malo, nosotros, como quien dice, aprender del otro. Y si no queremos aprender del otro, porque nosotros queremos ser propios, queremos ser eruditos y queremos nosotros tener nuestro propio, vamos a decir, nuestro propio, no sé, nuestro propio premio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que meternos en plataformas de noticias o estar plenamente conectados, 100% conectados. ¿A qué? ¿A qué? A todas esas plataformas y a todos esos mercados y estar al pendiente. ¿Para qué? Para predecir el movimiento posible que se vaya a buscar. ¿Ok? El movimiento posible que se vaya a buscar. Y desde cierto punto vamos a decir que bueno. Y fíjense que aquí también, aquí está otra que es Catalina, que es otra también que yo veo mucho, lo anuncia de igual manera, el 5 y está anunciándolo. Bien, entonces fíjense qué información hay, aquí también lo está informando. Mire, los mercados bursátiles de todo el mundo están colapsando en este momento, pero ¿por qué? Mire, el 5. ¿Ves? ¿Y Bitcoin sí va a quedar de pie? No. Por lo consiguiente, ellos caen, detrás cae Bitcoin. Entonces, eso no era, o sea, eso no era sorpresa desde cierto punto que iba a pasar. ¿Era sorpresa? No, no era sorpresa, o por lo menos para mí, desde cierto punto, no era sorpresa de que eso pasara. ¿Por qué? Porque ya ellos lo sabían y ellos aprovecharon. Entonces, a mí esa es la parte bonita que desde cierto punto a mí me gusta del trading. Analizar y ver los posibles escenarios, el predecir de que va a pasar eso por esta acción, porque está pasando esto y esto va a ser el escenario que va a venir. Eso es lo bonito de nosotros aprender de esto. ¿Ok? Entonces, desde cierto punto, nosotros en este sentido, como yo le estoy, aparte que, miren, esto es fractal. Esto es fractal y como se los dije en un principio. El mercado tiene
patrones repetitivos. Ustedes pueden buscar este patrón anteriormente y lo van a conseguir. ¿Ok? Tienen estos patrones y estas grandes personas que mueven el mercado plantean estos patrones y hacen la acción, manipulan. Así que nada de esto a nosotros nos puede caer de sorpresa, en lo absoluto. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran opinar al respecto? Hola, Mauf. Hola, Sergio. Mauf, ¿qué son las medias y cómo las estableces? Bueno, yo me he adaptado mucho a las medias de 55 y de 10. ¿Ok? ¿Qué pasa? Entre más grandes las medias, o sea, en más longitud nosotros les demos a las medias, ¿ok? Más ruido vamos a ver en el mercado. Es decir, más ruido, es decir, que la media se va a separar más del movimiento real. Entonces, entre la media y la vela hay ruido. Por ejemplo, yo puedo activar aquí en esta misma, yo puedo activar en ella una aquí, ¿ok? Vamos a ponerla en blanco que puedan ver tal vez la diferencia. Creo que en blanco se ve o en azul. Acá, algo así. ¿Ok? Y la vamos a poner, por ejemplo, de 100. ¿Ok? Fíjense cómo hace el ruido. Ella como quien dice, se separa más. Las medias, desde mi punto de vista, desde mi entendimiento y mi aprendizaje, las medias, entre más amplias tienen su longitud, es para trabajar más a largo plazo. Porque no es lo mismo, fíjate esta, que viene en caída y va como quien dice con el movimiento, que es la más pequeñita, que es la de 10, va con el movimiento que te va a dar como quien dice una visión a cómo va el movimiento del mercado. A cambio, estas dos prácticamente ni tienen curvatura. ¿Ves? Pero nosotros siempre aplicamos dos porque donde tengamos divergencias, ¿ok? Donde tengamos divergencias, nosotros consolidamos el movimiento. ¿Ve? Por ejemplo, las medias se cruzan cuando hay cambios de tendencia. Aquí hubo un cruce porque viene de un movimiento, aquí viene de un rango, ellas se tropiezan o se cruzan y empiezan a caer y empiezan a crear divergencias que son separaciones entre ellas. ¿Ok? Aquí está la caída, hay un pequeño pullback, un pequeño rango donde ellas se juntan un poquito, pero nuevamente ellas empiezan a separarse y se proyecta mucho con más, o sea, se proyecta con más profundidad la caída en el activo. ¿Ok? Hay algunas estrategias, particularmente cuando se está trabajando a temporalidad alta, o sea, por decir algo, a resultados a semanas, en trabajar con medias por lo menos de 100 o 200 periodos. ¿Ok? Y buscar los roces de entrada a esas medias. Por decir algo, fíjate en este caso aquí, la media de 100 rosa, o sea, vienen las velas tocan la media de 100, ahí es un punto de entrada, sería un punto de entrada, ¿ok? Hasta prácticamente donde te vuelvan a rozar, aquí. Pero ¿qué pasa? Desde este punto que te está rozando allí, aquí aproximadamente, ¿ok? Hasta este día de acá, bueno, pasaron 24 horas, nada más en ese caso, ¿no? Pero es para tiempo, o sea, para un trayecto más largo. Si nos vamos, por ejemplo, a 1 hora o a 4 horas, fíjate que tenemos el punto aquí donde tropieza, prácticamente aquí se cruza, prácticamente aquí te da el punto de entrada, ¿ok? Esto puede ser un punto de salida desde cierto punto o en su defecto un punto donde te está diciendo voy a seguir cayendo. Aquí te da puntos de confirmaciones y ya el punto obviamente fuerte de salida por la media de 100 sería, todavía no te lo ha dado, pero por lo menos sería por ahí o en su defecto si tienes confirmación con otra media un poco más abajo. Entonces tendrías, por ejemplo,
un patrón desde este punto, que sería como por aquí, aquí exactamente, desde el 29 de julio hasta un punto de salida de aquí hasta el día de hoy, 6 de julio. O sea, estáis trabajando 7 días y estás creando una rentabilidad aproximada de un 16%. Si vas apalancado a 5, aproximadamente serían como un 75%. Claro, ya trabajar apalancamientos para 7 días es mucho tiempo para futuro. Futuros máximo 2 días. Bien, pero es un punto, también es un apoyo. Por eso se dice de que no hay media perfecta. O sea, en el parámetro. Es cuestión de que cada persona se adapte a una media. Por lo menos yo puedo poner media de 70 y adaptarme al movimiento de la media de 70. ¿Ok? Yo estoy adaptada a esas cuatro medias, 200, 100, 55 y 10. Yo Ok, puedo, o sea, la media de 200, digamos, es la más lejana y la de 10 es la que sigue más el mercado, ¿sí? eso es correcto, la de 200 es más lejana. Ah, vale. Mira, Ok. mira lo que hace la de 200. Bueno, lo vamos a poner, em, mira la de 200. Prácticamente, Uy, ¿ves? Esa plenamente es para trabajar a largo plazo, porque ella te da la entrada. Fíjate que en este caso, ¿ves? Ella te da la entrada aquí al movimiento bajista, aquí en este punto que te lo dio aquí, que fue el 1 de julio, ¿ok? Y prácticamente cuando ella se vuelve a rozar aquí, el 15 de julio, o sea, 15 días, y sin embargo eso no es un punto de salida, porque prácticamente entraste aquí, vas a salir ahí, no es un punto de salida. Ahí van a ingresar otros factores que tú tienes que aplicar para lograr el punto de salida. Por ejemplo, ahí mezclarían la media de 200 con el volumen de parada que llaman que es ese mechazo, esa liquidez, que también lo llaman volumen de parada. Pero con las actualizaciones que se han tenido en el mercado, porque bajo los libros, esos mechazos que nosotros vemos, que es el que yo les he hecho a ustedes referencia, por lo menos eso, ¿ok? Lo llaman volumen de parada, que desde cierto punto el mercado se detiene. Sí, sí es cierto que el mercado se detiene, pero ¿qué pasa? Eso es un punto de liquidez donde el mercado va a volverlo a irlo a buscar. ¿Ves? Entonces ahí tú estarías, por ejemplo, mezclando la media de 200 con un volumen, ya sea el volumen de parada o un volumen de otro tipo de indicador que te diga que ya, por ejemplo, ya llegó a, ya está sobrevendido o sobrecomprado el mercado y entonces tú estarías vendiendo. Por lo menos también el termómetro, o sea, que nosotros lo podemos ubicar aquí en, en TradingView está. Déjeme ubicarlo, pero también está, ya va. También está en CoinMarketCap. ¿Y qué pasa? En CoinMarketCap nosotros vemos lo que es ese indicador que nos está diciendo cómo está la codicia y cómo está todo, ¿ok? Y hay personas que trabajan con esto, el índice de codicia y miedo. Y tienen estas gráficas un poquitico más fuertes, en donde nosotros podemos ver aquí con más a detalle los índices, es decir, bueno, esto tiene una degradación de colores, como decir un termómetro de colores, ¿ok? En donde vemos que el mercado, por lo menos aquí arriba, está en venta, no hay miedo, aquí abajo, etcétera. O sea, hay mucho más análisis de esto que si ustedes quieren, lo podemos ver en una próxima clase para hablar un poquitico más a profundidad sobre esto, porque esto, desde cierto punto, es una estrategia bastante chévere desde mi punto de vista, porque trabajamos por cómo está el mercado. Ayer el mercado estaba aquí. Y nosotros, como ya sabemos el ritmo que llevan los inversionistas, nosotros vamos a trabajar el mercado en pro a cómo esté
el índice de miedo y codicia. Es decir, cuando hay miedo, nosotros compramos como los grandes. Y cuando esto llegue a codicia, que llegue acá, hey, nosotros vendemos. Porque cuando se llega a esos puntos claves, ¿ok? El mercado va a tener una reacción fuerte. Producto de, obviamente, los grandes que van a hacer sus operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bitcoin estaba aquí, en esta área, y de pronto pasa acá. Bien, ya cuando está aquí en esta área, ya nosotros tenemos que poner las alertas. ¡Pam! Que en cualquier momento tumban el mercado. Eso, obviamente, este tipo de estrategia así tan generalizado, desde cierto punto, es para trabajarlo un poco más a largo plazo. No es a modo scalper, ni prácticamente intradía, sino que sería ya un trader semanal, por decir algo. ¿Ok? Para darle más tiempo a que esto se maneje o que esto se mueva. ¿Ok? Por lo menos semanal. Perfecto, son estrategias semanales. Y esto también va a ir a ustedes, a medida que ustedes vayan madurando dentro de los activos y dentro de la comercialización, ustedes vayan creando como que vayan forjándose y tal, ustedes van a ir dejando a un lado lo que es el estilo scalper, que si bien es gusta y tiene un poquitico más de rentabilidad, pero va a llegar un punto en que ustedes están ya tan bien formados dentro de todo lo que son los movimientos, que ustedes sencillamente el lunes se levantan, ustedes miran cómo está el índice, cómo están los mercados, cómo están todos, dejan operativas abiertas, ¿ok? Si está en ventas, bueno, tendrían que vender, pero si están en compras en esas oportunidades, comprarían ciertos activos y vienen el viernes a verificar cómo está. O por lo menos, si ya dedicaban 6 horas, 8 horas, 10 horas trabajando en los mercados, van a dedicarle 2 horas. Pero eso va a ir con la madurez que ustedes tengan y aprendan dentro de los que son los mercados financieros. Esto más que todo es para lo que es no tipo scalper, sino ya por lo menos de intradía en adelante. Por lo menos. Bien. De resto, bueno, a esta scalper que por lo menos las medias son súper excelentes para trabajar en cualquier temporalidad porque lo podemos poner a 15 minutos y nosotros podemos determinar las entradas. ¿En qué sentido? Cuando hay cruces o se topan las medias, ¿ok? Y por supuesto, viendo la tendencia que lleva el mercado. En este caso aquí estamos viendo plenamente una tendencia alcista. Bien, ¿qué vamos a nosotros entrar si vamos a trabajar tipo scalper? Ok, vamos a trabajar puntos. Ahora arriba. Puntos de salida. No hay punto exacto de salida. Porque yo no les puedo decir, o sea, obviamente en el análisis les digo, hey, sálganse aquí, porque yo lo estoy viendo. Pero obvio que cuando nosotros estamos trabajando, nosotros no estamos viendo ese punto se está formando. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo analizar que como este movimiento es alcista, está rozando la media y se está haciendo un movimiento alcista, teóricamente este movimiento debería superar el máximo anterior. Entonces yo puedo calcular de aquí a aquí tal vez un porcentaje más alto que este, no sé, por ejemplo, un 3, 4, 5% y listo. Y yo me tengo que salir humildemente en ese 3, 4%, porque aparte voy apalancada, por ejemplo, a 5X. Normalmente a veces la persona cuando hace scalper se apalancan un poquito más, pero obviamente sube el riesgo, ¿no? Pero con 5X vamos bien, porque si ya le tienes un 3%, a 5X tienes un 15%. ¿Qué vas a esperar? Vas a esperar otros retrocesos, que si estás en futuro puedes hasta operar los retrocesos también, ¿ok? O vuelves a esperar el punto de entrada con la media y entras nuevamente. ¿Cuál va a ser el punto de salida? Igual o superior a esto. Vuelve aquí, volvemos a tocar, seguimos en una tendencia alcista, vamos a darle al alza. Puntos de salida por encima o por lo menos
por el anterior, el máximo anterior, o por encima, por aquí. Y ya nosotros pautamos eso. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos herramientas que directamente eso lo pueden hacer automáticamente. Pero a veces es bonito trabajar el mercado porque nosotros nos acostumbramos al movimiento y nos acostumbramos a ver la gráfica y nos acostumbramos a ver patrones. ¿Ok? Nos acostumbramos a ver patrones. Que quiero irles a ustedes informando poco a poco, por lo menos los patrones chartistas, las teorías de Helio, la teoría de Down, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero vamos a decir que desde cierto punto con las medias, ustedes pueden trabajar súper cómodo. Fíjense, cruce, caída. ¿A dónde ustedes se van a ir? Bueno, mayor que el mínimo anterior. En realidad aquí mínimo anterior no está cercano, pero por lo menos ya ustedes ven un pullback, sálganse, o por lo menos calculen unos 3, 4, 5%. Ahí más bien tienen 5, en 4, en 3. Ya ustedes aseguran beneficio. En ese sentido hay que ser un poco humilde porque no hay el punto de entrada perfecto y el punto de salida perfecto. Ah, pero aquí no se hace más cruce. Correcto, no va a haber, tal vez no se vaya a tropezar otra vez el cruce, pero nosotros sabemos que hay bajadas, hay pullback y nosotros podemos entrar luego del pullback, porque es un retroceso. ¿Para qué? Para seguir cayendo. ¿Ok? Entonces nosotros podemos haber agarrado aquí, salir, esperar, o pues se puede también trabajar el retroceso. Sin embargo, a veces el retroceso es un poco más difícil operarlo porque el retroceso no sabemos exactamente cuánto va a retroceder. Ah, que vamos a aplicar Fibonacci para calcular el retroceso. Ay, pero no es necesario calcular un retroceso con Fibonacci, irnos más allá en una temporalidad de 15 minutos. O sea, si tal vez estuviésemos en temporalidad de 1 hora, de 4 horas, ay, ok, que vamos a tener resultados para dentro de 2 días. Perfecto. O sea, a veces hay que como que ubicarse uno muy bien en las cosas, ¿no? Y en los indicadores y en todo eso. Pero nosotros podemos aplicar ahí, pues nosotros nos venimos para acá, aquí, perdón, y retroceso de Fibonacci, y nosotros vamos prácticamente y marcamos aquí. ¿Y qué nos va a decir el retroceso de Fibonacci? Nos marca el retroceso estimado, que prácticamente ahí llegó al 0.61. Aquí marca un retroceso, ¿ves? Completico allí. ¿Ok? Puede marcar este otro, que es otra sugerencia que da, como puede marcar este otro, que es otra sugerencia que da. Y nosotros la podemos marcar sin la necesidad del Fibonacci. ¿Por qué nosotros la podemos marcar? Claro, porque si ustedes ven allí y ustedes chequean un poquito más la gráfica, ¿ok? Por decir así, o pueden bajarle la temporalidad en caso tal. Ustedes, esta caída que está aquí, no es una caída recta como tal. Aquí hay un pequeño rango y cuando hay un pequeño rango se crea soporte o resistencia en ese caso. Y es un punto de devolución, un punto de retroceso, que aquí está. Sin necesidad de más nada. Sin necesidad de aplicar en indicadores y el otro y el otro. No, aquí estamos viendo plenamente de que ahí como quien dice, entró en un pequeño ranguito ahí y eso es un posible punto de que cuando haga el pullback llegue ahí. ¿Ves? Lo podemos bajar a una temporalidad de 5 minutos para verlo más claro. Porque en la temporalidad de 5 minutos, fíjense de que en la de 15 nosotros tenemos un movimiento alcista, pero aquí está por debajo de la media bajista. No quiere decir que en 5 minutos vamos a darle a bajista, ¿no? Porque si fíjense que aquí nosotros marcamos una tendencia general, es una tendencia alcista todavía.
¿ok? Porque tenemos que trabajar con la tendencia principal para nosotros saber exactamente en dónde va el movimiento. Pero bueno, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo la... Vamos a volvernos a meter a 15 porque no lo estoy viendo. ¿O será que no lo marqué? Aquí está. Voy a cambiarle el... ¿Ok? Exactamente está allí. Y si nos vamos entonces a 5, creo que está más atrás entonces, ¿será? Aquí está. Si nos vamos a 5 minutos, en efecto, vemos con más claridad, fíjense, ¿ve? Vemos muchísimo con más claridad que eso que está allí es un pequeño rango. Es más, lo podemos extender hasta un poquito más acá, ¿ves? Porque sería exactamente toda esta área de aquí. El área donde vamos a decir que entra como en un reposo la caída, se detiene ahí, entra en un rango y vuelve a caer. Es una opción, una posibilidad en este punto para que el retroceso que haga llegue allí y obviamente va a seguir cayendo. ¿Ok? Fíjense de que se puede detectar así o bueno, o sea, con el Fibonacci también, pues. Pero básicamente con todo lo que es la parte de acción de precios y todas esas cosas, se pueden determinar los movimientos. Y las medias, desde mi punto de vista, son como quien dice los indicadores que nos van a apoyar muchísimo. Si bien sabemos que los indicadores como tal tienen cierto retraso porque ellos nunca van a ir a la par del movimiento, o sea, del activo, del precio del activo. ¿Ok? Ellos nunca pueden ir a la par del precio del activo. Ellos siempre tienen un pequeño, un retraso porque es lógico, porque ellos no hay ningún indicador que se adelante al movimiento. ¿Ok? Un indicador que se adelante a un movimiento es un indicador que no sirve. Entonces allí ellos siempre van a ir con un pequeño retroceso y podemos nosotros en ese caso consolidar las operaciones. Puede también nosotros pudiésemos adicionar el RSI estocástico. Puede ser el RSI, el de normal, el de fuerza relativa o el estocástico es mejor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él determina las sobrecompras y la sobreventa o en su defecto directamente el estocástico. Esto es más que todo para los scalper, ¿ok? Más que todo para los scalper. Sí, sería el estocástico. Acá. Pero ¿por qué me sale el aviso si nada más tengo un solo indicador puesto? Que yo sepa, no tengo otro. Nada más tengo uno. Pero bueno, vamos a ponerlo acá, ¿ves? Entonces, ¿qué hace el estocástico? El estocástico a nosotros nos indica, vamos a ponerlo así, con la ayuda obviamente de las medias, porque estos también son medias, ¿ok? Pero vamos a decir que son osciladores, ¿bien? Y en donde nosotros tenemos puntos de compras o de ventas, obviamente punto de venta, o sea, si estamos nosotros en futuros, obviamente eso es un short, ¿ok? Cuando hay los cruces de las medias, eso es una teoría que se aplica en todo. Cuando hay cruces, cuando ellas se cruzan, por lo menos aquí, ellas se cruzan, viene el movimiento de baja. Aquí nosotros nos podemos salir porque hay un cruce de alza, es posible, pero por lo menos estos indicadores nosotros siempre tenemos que reforzarlo con otro. Por ejemplo, puede ser con las medias o en su defecto podemos agregar
para que sea mejor, o sea, para tener más confirmación, puede ser un MACD. Ah, broma, entonces ahora definitivamente sí, solamente uno solo. Ah, porque es que tengo otro acá. Ok. Puede ser, por ejemplo, con un MACD. Porque el MACD también tiene la misma, vamos a decir, la misma teoría. ¿Ok? ¿De qué? De que tiene dos medias. ¿Ok? Tiene dos medias que también se cumple el proceso del cruce, porque uno es la señal y el otro es la línea MAC. Tiene el proceso de cruce y también se forman las divergencias y las convergencias, igual que aquí, igual que las medias. Tenemos un volumen que nos marca con fuerza cuando está en color oscuro y nos marca debilidad cuando empieza a ponerse claro. Sin embargo, yo solo lo cambio y lo pongo todo uniforme, un solo color, para que, como quien dice, no acostumbrarme al degradado, sino todo en un solo color. Esto es verde, todo del mismo verde y todo del mismo rojo. ¿Ok? Las líneas un poquito más fuertecitas y así. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que a lo que baja el histograma, obviamente está perdiendo un poquitico de fuerza y cuando sube está ganando fuerza. ¿Ok? Y fíjense que igualmente tiene lo que es la divergencia en las medias. Hace el cruce, cuando hace el cruce es una incorporación, ya sea al punto alcista o bajista. Y tienen un punto cero, que es este punto exactamente que está acá, esta línea que está acá. O sea, cuando el histograma está por encima y el histograma está por debajo. Eso es un punto cero. Ese punto cero que está allí, ¿ok? Cuando está el movimiento alcista, obviamente el histograma está por arriba y el cruce de las medias se produce por debajo del punto cero, porque el movimiento va a ser alcista. Y cuando es bajista, el cruce se va a presentar por encima del punto cero y el histograma entonces baja por debajo del punto cero. Bien, nosotros, el MACD es un potencial, de verdad es uno de los indicadores más potentes que pueden existir. Y utilizándolo a él desde cierto punto, él con la mezcla del estocástico es una muy buena mezcla para una estrategia tipo scalper. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el cruce en el RSI. Por ejemplo, fíjense que el cruce del RSI se dio allí, exactamente en ese punto. Y aquí voy a marcar una línea. El cruce del RSI se dio acá, pero la confirmación del MACD la dio aquí, al ladito. Ahí es cuando nosotros tenemos que entrar. Exactamente cuando el MACD nos confirma. Allí, en la próxima, nos confirma el proceso de caída. Aquí, por lo tanto, en este punto de acá, cuando el RSI intenta nuevamente hacer el cruce, yo me estoy confirmando con el MACD que sigue desde cierto punto en caída. ¿Ok? Y me sigo confirmando con el MACD, ¿ok? Que sigue cayendo, que sigue cayendo, que sigue cayendo hasta el punto que estamos aquí, que se está presentando un pequeño cruce. Es decir, que por lo menos ahorita este RSI tiene que caer acá y entonces pues venir para acá porque el MACD está dando también un punto ahí de una posible entrada. Estas posibles entradas también yo las estoy trabajando por lo menos en esta gráfica de 15 minutos. Si nosotros queremos buscar esta posible entrada del MACD, lo bajo a 5 y verifico que si ya el MACD está diciéndome que posiblemente se pueda entrar. ¿Ok? Posiblemente se pueda entrar. Dio ya un cruce previo. Bien, ya está por encima del punto cero. Entonces a una gráfica de 15 minutos ya relativamente yo le pudiera dar entrada al movimiento hacia el alza que se va a presentar. Scalper, 15 minutos, resultado posiblemente en cuestiones de 45 o una hora. ¿Ok? De esa manera. ¿Le queremos bajar la temporalidad? Bueno, tenemos que verificar con menos temporalidad. ¿Ok? ¿Preguntas? Mau, y cuando hablas de la temporalidad, ahorita que lo mencionaste, la temporalidad a 15 minutos, lo ideal es una hora, ¿cómo así? No entendí esa parte. O sea, cuando tú estás trabajando con la gráfica de,
de 10 minutos, de 15 minutos, los resultados que tú vas a obtener es para dentro de 30 minutos, 45 minutos. ¿Me entiendes? Es en base a la temporalidad que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque cada velita serían 15 minutos y tú no irías a trabajar una sola vela, tú vas a trabajar un proceso de varias velas, 2, 3 velas, 4 velas. Entonces cada velita es 15 minutos, entonces el resultado es de 45, una hora, el Ah, ok. proceso. Si tú le bajas la temporalidad a 5 minutos, entonces ya resultados a 25, por ejemplo, 20, 25 minutos. Por eso uno se tiene que adaptar a la temporalidad, igual que en una hora. Resultados de una hora es para 10 horas, o sea, para ver beneficios en un lapso de 10 horas. O sea, yo estoy proyectando, yo estoy analizando para los resultados a 10 horas. A 4 horas, resultados de 24 a 48 en futuros. Más de allí en futuros no se debería de operar. ¿Ok? Fíjense de que por lo menos, bueno, ahí dio la entrada. ¿Ok? También está relativamente el cruce acá de la media y se está produciendo el movimiento al alza. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar primeramente porque tenemos una tendencia principal alcista, que nosotros eso es lo primero que se verifica, de que tenemos una tendencia principal alcista y en base a eso entonces nosotros analizamos. Si vemos temporalidades aquí en una hora, vemos también perfectamente que es una temporalidad alcista lo que nosotros llevamos aquí. ¿Ves? Y en base a eso nosotros trabajamos. O sea, estamos trabajando en la tendencia alcista. Nosotros no podemos decir que esto va a bajar a menos que nos vayamos entonces al scalper de un minuto, que en un minuto sí vamos a trabajar cada velita, ¿ok? Pero eso a veces es un poquitico engorroso y cansón. O sea, a veces cansa y probabilidad un poquito más de riesgo. Es mejor tratar de que por lo menos uno pueda pensar un poquito más, ¿no? Y darle, ver otras opciones dentro del mercado. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Aquí, vamos a ver. El indicador super trend. Mira, no. He escuchado mucho de eso. Pero vamos a ver. Vamos a ver. No sé si será gratis. Aquí está. Ah, ok. Bueno, yo me imagino que este indicador super trend relativamente trabaja como, más o menos debería de estar trabajando como un Bollinger, posiblemente. Posiblemente estuviese trabajando con un Bollinger, porque fíjate acá, ¿no? Voy a eliminar el de la media y voy entonces a poner el Bollinger. Las bandas de Bollinger, claro, se van a unir todos, ¿no? Pero fíjense, voy a eliminar, voy a ocultar el Bollinger, ¿ok? Por lo que veo en el indicador, obviamente la zona que marca en verde, movimientos alcistas, y la zona que marca en rojo, rangos o caídas. Perfecto. Excelente, me parece súper. Ok. Si yo activo Bollinger y oculto el otro, el Bollinger marca prácticamente lo mismo. ¿Ok? Claro, yo le modifiqué ahí un poquito el color, pero teóricamente como él viene predeterminado, como está el otro, yo por lo menos aquí en el background, yo le puedo colocar lo que es el blanco. Bien, ¿y qué es lo que me está diciendo el Bollinger? Bollinger me dice de que cuando hay movimientos y topa la línea superior, viene la caída. ¿Ok? Y fíjate que marca en rojo. Y cuando topa el borde inferior, viene alza. Y fíjate que lo marca en verde. Y tiene obviamente la media, que la media es un punto para nosotros retirar o confirmar el movimiento. Es decir, por ejemplo, aquí toca la banda de abajo del Bollinger, se produce el movimiento alcista, aquí topa la media esta media es una SMO, una media simple,
toca este punto de acá, ¿ok? Y como quien dice, entra a la siguiente barra y confirma ese movimiento. Y mientras que se siga dentro de la línea, por decir así, sigue el movimiento, en este caso, alcista, como por decir algo, como se ve acá. O bueno, mejor que nada, perfecto sería en la caída de Bitcoin, ¿ves? En la caída va por toda la línea inferior. Mientras que vaya por toda esa línea, nos está confirmando el movimiento. Ya cuando se empieza a separar y se acerca a la media, ya ahí nosotros tenemos que estar precavidos, pero esto más que todo es para procedimiento de scalp, pero intradía. Ya nosotros tenemos que estar pendientes o lo salimos o en su defecto, bueno, tal vez podemos esperar siguiente movimiento porque vamos a confirmar con otro tipo de indicador, tal vez con la acción de precio, por ejemplo, por esta liquidez que está aquí, que podemos decir que la va a ir a buscar, que en efecto lo hace, etcétera. Pero me imagino que Supertrend sí he escuchado por allí, o sea, sí lo he escuchado más, yo nunca lo he trabajado. Pero me imagino que por lo que se ve, prácticamente es como que lo mismo, ¿ves? Lo único que vamos a decir de que en la banda de Bollinger nosotros vamos por toda la banda, por la parte superior, perdón, inferior en este caso, porque es caída, y esto te lo marca por la parte de arriba. Desde cierto punto debería de ser bastante aceptable, ¿ves? Entonces marca las áreas en verde cuando es alcista y en baja cuando es caída. Alex Ruiz, sí, yo sé que Alex Ruiz dio esta estrategia. Lo que pasa es que, em, fíjate algo, bueno, yo se los he comentado a ustedes, ¿no? Alex Ruiz él te habla en general de todo, porque él se enfoca mucho en la parte de educación, pero en la parte de educación muy metódica, ¿bien? Y él te va a explicar todo. Te va a explicar técnicas específicas, estrategias, te va a hablar de prácticamente de muchos indicadores, no de todos porque sería imposible, pero de muchos indicadores, etcétera, etcétera. Pero nosotros o cada trader o cada operador tiene que casarse, vincularse, hacer amiguitos, hermanitos, panitas de ciertos indicadores. A la final, todos van a indicar lo mismo, siempre y cuando el mercado esté en una tendencia y en un movimiento, obviamente, ¿ok? Y tú te tienes que casar con ciertos indicadores porque tienes que perfeccionarte en ese indicador. Porque el indicador no es perfecto y él te puede marcar y él te va a decir en dónde él es débil. Entonces, si tú por lo menos hoy trabajas con el RSI, entonces mañana con el Supertrend y pasado mañana con el Alligator entonces nunca vas a detectar la debilidad del indicador o en su efecto vas a detectar la fortaleza, que es lo que tú necesitas. No sé si por lo menos si te gusta el Supertrend, trata de investigar, estudiar ese indicador, por ejemplo, y tienes que reforzarlo con otro. Sí o sí tienes que reforzarlo con otro porque con uno solo no te puedes quedar. Con este tipo de indicador, con uno solo no. A menos que con el indicador y hagas acción de precio, soportes y resistencia. O sea, siempre tiene que ir ayudado con otro. Uno solo nunca puede, o sea, no te va a dar con certeza o seguridad el movimiento que vaya a hacer el mercado. Esa es mi sugerencia en ese sentido. Los de Ah, tres, por ejemplo, dime, qué pena. dime. Eh, por ejemplo, ahí en ese Supertrend, ahí en ese indicador que tienes, está en rojo, o sea, ya está en rojo, pero está subiendo. Sí, ya, ahí ya, o sea, conforme, eh, ¿Por aquí? al final, ¿Aquí? ¿Aquí? en el mercado. O sea, ¿Aquí? ahorita en este, ¿Aquí? ahí. Porque Sí, puede ahí ser que está en entre, rojo. porque puede ser que entre en un rango, como está aquí, o en su efecto va a tener un pequeño rebote y te lo marca. Va a tener un pequeño rebote o va a entrar en un rango. O sea, ahí podría, según O el sea, indicador, deja el movimiento alcista
Porque él te va a marcar verde con el movimiento alcista. En el momento que el movimiento alcista se detenga, se presente el rebote o en su defecto el rango, obviamente él tiene que cambiar el color porque ya el movimiento alcista deja de existir. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Porque Aquí dice él te alcista. puede marcar aquí, o sea, desconozco un poco el indicador, de verdad, ¿ok? Pero por lo menos asumiendo lo que estoy viendo, él marca áreas, ¿ok? Él está marcando son áreas, en este caso, ya sea de alcistas o bajistas, ¿ok? ¿Qué pasa? Estos tipos de indicadores, que son indicadores más que todos tipo oscilador, como el estocástico, el RSI, el MACD, no, bueno, sí, el MACD también, el Alligator, por lo que veo el Supertrend también, ellos trabajan con tendencias. Fíjate que aquí te está marcando tendencias, ¿ok? Él te marca en las tendencias. Él aquí tiene una pequeña tendencia bajita y por eso te lo marca. Aquí posiblemente está marcando, ¿ok? Que me extraña, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque aquí hubo una pequeña, vamos a decir, una pequeña caída, que fue, es lo que yo les digo, el indicador no va con el movimiento del precio. Él aquí está marcando esta caída exactamente que está acá. Esta caída que está aquí, ¿ve? Estos rojos que estás viendo es la caída que se presentó aquí. Y fíjate el retroceso que tiene, que es todo esto que está acá. El retroceso que tiene el indicador y que desde cierto punto eso es normal. Hay unos que son como quien dice, se proyectan más y otros se proyectan menos. Pero siempre el retroceso los tienen porque ellos no pueden adivinar em, el movimiento del mercado y no pueden tampoco ir a la par como tal del movimiento del mercado. Por eso a estos indicadores tú le tienes que aunar otro indicador para que te confirme o en su defecto ir con soporte, resistencias o acción de precio. Ah, ok. Sí, ya O sea, entiendo. nunca, Sí, tiene más sentido así. sí, ok. Me dicen las de trading latino, mira, la estrategia del principalmente se basa en el ADX y en el squeeze, que son espectaculares desde cierto punto. Es que es el ADX. Primero es el squeeze, ¿ok? Que es el del volumen. Y consecutivo con eso, el ADX, que es este que está acá. Claro, él le hace unas modificaciones a la ADX, que en este caso las modificaciones de la ADX es quitar, no, perdón, este no, el ADX menos, el ADX más, y este lo pone aquí y lo pone en blanco. Y esto lo une, perdón, esto lo une al gráfico. ¿Por qué no lo puedo unir? Pues lo incorpora al gráfico. Esto no. ¿Ok? Claro, trabaja aquí en el squeeze. Lo único que le hace al squeeze, por lo menos esto lo pone, bueno, ahorita lo tiene diferente. Ahorita creo que lo tiene en área, para ver. No, bueno, él normalmente trabaja en área, pero ahorita lo tiene en otra modalidad. En fin, pero eso no importa. Estos son uno de los dos. Por supuesto, trabaja con las dos gemas, la de 55 y la de 10. Y trabaja con el ND, NRND, que es el histograma que sale acá, aquí a mano derecha. El histograma que sale aquí a mano derecha, que es el que le comenté a ustedes hace rato, pero ese sí es pago, ese indicador es pago, que es el que yo le dije hace rato, que es el que se ubica bien el hueco, la oscuridad del mercado, pues, y es ahí donde él coloca el stop o en su defecto los puntos de entrada o de salida, más que todos los puntos de entrada, porque ahí es donde están la mayor liquidez posible, ¿ok? Porque el indicador está más preciso en eso. Entonces, él hace esto, obviamente el ADX tiene un punto 20, ¿ok? El ADX marca, que es la línea blanca, marca la fuerza. Voy a ampliarlo más para que ustedes lo vean. El ADX marca fuerza
del movimiento. En la DX no es que porque vaya hacia arriba, el mercado va a subir. Como baja, va a bajar. No. En la DX marca fuerza. Por ejemplo, vamos a ponerlo en una hora para ver si... Ok, perfecto. Bien. ¿Qué pasa? Cuando se produjo el movimiento de Bitcoin, aquí, que aquí lo podemos marcar, exactamente aquí, es que el indicador es muy bueno. Aquí exactamente. Ah, broma. Siempre me confundo con el... Ok. Aquí, fíjense que la DX está marcando, pasa el nivel 20, ¿ok? Y empieza a subir y con fuerza. Pero la DX está hacia arriba. No quiere decir que el movimiento es hacia arriba. No, eso es la fuerza del mercado. Aquí está la fuerza del mercado. Y el squeeze, obviamente, está la montañita hacia abajo en rojo porque marca la dirección y el volumen. Es decir, la dirección bajista, y entre más grande veamos nosotros ese valle, esa montaña, más fuerte es el movimiento. Mira, ya con esos dos indicadores y las gemas, uff, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo me he rentabilizado, pero como tú no tienes idea con eso. Claro, la estrategia de él tiene otras cosas, pero básicamente con eso es que es lo principal. ¿Por qué? Porque él, o sea, él cubre lo que necesitas tú en el mercado, que es el volumen, la fuerza, la dirección, la temporalidad, que es lo principal. O sea, si tú cubres esos 4 puntos, ya tú tienes el mercado a favor. O sea, sabes utilizar el mercado. O sea, sabes la fuerza. Primero, la dirección, bajista, perfecto. La fuerza, la tienes. El volumen, lo tienes. Y el tiempo, lo tienes. ¿Qué más le quieres pedir? ¿Qué más le quieres pedir? Si abarca prácticamente todo. Adicional, obviamente, como en toda estrategia, acción de precios, soporte, resistencia, tal vez liquidez, cuestiones así, como que dicen para confirmar y corroborar mejor, pues. ¿Me entiendes? Pero con las medias, con las dos medias y estos dos indicadores, más que suficiente porque las medias confirman también soportes, resistencias y confirman tendencias. Las medias confirman soportes y resistencias dependiendo la tendencia. En rango, no, obviamente, porque en rango, o sea, no se sabe exactamente si es una tendencia alcista o si es la tendencia bajista. Rango es una tendencia, pero es un lateral, ¿ok? Pero la media te va a confirmar una tendencia alcista o una tendencia bajista y te va a servir de soportes o resistencias, ¿ok? ¿Por qué te va a servir de soportes o resistencias? Porque las medias, aquí en este caso voy a eliminar estas dos. Las medias te sirven de soporte o resistencia porque cuando ellas llega, cuando la vela toca la media de 55 y está en un movimiento bajista, esto es una resistencia. Estamos en área de resistencia. Caso contrario, área de soporte. Puedes identificar soportes y resistencia con las medias. Entonces ahí ya tienes, como quien dice, otro patrón ganado en el caso de él. Pero su estrategia para mí, desde cierto punto, es muy, muy buena. Muy buena. Desde mi punto de vista. Y porque ya yo la he probado, ya yo la llevo trabajando, ya que yo creo que yo creo que ya yo voy como para 2 años aproximadamente. Sí, año y medio por ahí. Y los cambios son visibles para mis cuentas, obviamente. ¿Ok? Entonces, yo por lo menos a él, a diario, hey, y si no lo puedo ver tempranito en la mañana, porque a veces me puede tumbar el sueño o estoy haciendo otra cosa, pero tempranito en la mañana lo estoy chequeando
y chévere. Con él aprendo la práctica y en algo muy dinámico. Con Alex Ruiz estoy aprendiendo mucha teoría porque él es muy... Y él tiene muchas, Alex Ruiz tiene muchas palabras técnicas, ¿ves? O sea, él es muy metódico. Y eso a veces, la metodología para cuando una persona está arrancando, cuesta un poquito. Cuesta de verdad un poquito. ¿Ok? Y Mariel Lange, ella es muy analista, demasiado analista. Entonces vamos a decir, tengo la teoría, tengo el análisis y tengo la libertad de la explicación de Jaime. Yo creo que para mí, una combinación bastante chévere. Para mí, de verdad. Bien, entonces la idea de él es esto. La idea es, claro, si tienes TradingView pago, le puedes poner todos los demás accesorios que le colocas. Es más, él tiene aquí un montón de indicadores. Ahí tiene el Smart Money, tiene el de liquidación, tiene este, de los que él me mostró cuando era su comunidad privada. Tiene como 7 indicadores activos. Obviamente no los tiene todos activos, pero a veces para confirmar algún tipo de movimiento específico, lo activa, lo mira y lo quita. O sea, para confirmar él lo que él está pensando. Pero básicamente son esos así, SS, la media y el NDNR. Pero ese sí es pago. Ese que es acá. Creo que es NR. O es al revés. NDNR. Bueno, tendría que buscarlo. Yo tengo la guía de él, que te puedo facilitar eso. Aunque yo lo tenía marcado aquí. Smart Money, RFI, Elliot. No, no está. No lo tengo acá. Pero por ahí está el otro. Sí, claro, yo te los puedo pasar. Es más, yo tengo la guía porque yo tengo clases de él privadas. Yo entré con él a la clase, al evento que hizo en México recientemente, hace unos meses atrás. Y yo todo eso lo grabé. Y yo tengo las clases privadas que él ha dado también. Y yo estuve, en algún tiempo estuve también en su comunidad privada. Y bueno, yo tengo esas guías. Yo te lo puedo hacer llegar sin ningún tipo de problema. Que por cierto, en estos días viendo internet y cosas y buscando el libro de estudio y esas cuestiones ahí normales, pues, de pronto me llamó la atención una persona que está muy común en YouTube, que yo les pasé un video, yo no sé, que este hombre que está sacando 15.500% a los mercados y qué tal, y estaba explorando, y yo digo, ¿es tan cierto eso en forex y en acciones? Entonces estaba buscando algunos libros, ¿no? Con respecto a acciones y forex y tal, porque sé que eso a mí me falta estudiarlo, ¿no? Y conseguí casualmente que estaban vendiendo las técnicas de Jaime. Y la logré conseguir de manera gratis, pero eso es, o sea, eso no es nada. O sea, si yo me pongo a vender el material que yo tengo del que relativamente lo dio a su comunidad privada, yo pudiese decir que puedo entonces hacer plata con eso. Porque eso que envían ahí o que está en internet, eso no sirve ni para nada. Sí, yo se los puedo pasar, yo lo busco ahorita en mi material de respaldo y yo se los puedo pasar perfectamente, las guías y todo. Yo tengo las guías de él y todo que él pasa para que ustedes lo estudien. ¿Ok? Y bueno, le iba a hacer referencia con respecto a esa persona. No sé si ustedes la conocen desde cierto punto. Me ha llamado la atención. Él no explica nada. Nada. Porque él no explica absolutamente nada, ¿no? Porque él no da, vamos a ver si lo veo por ahí. Él no dice, o sea, aquí está. Alejandro Cardona. O sea, él dice de que él ha ganado mucha plata. Claro, él tiene su canal. Él vende una cuestión ahí.
y habla que le hace un 500% al mercado y le ha hecho tanto. Cónchale que, y hasta Jaime Bailey lo tiene, ¿no? Y yo digo que a veces, con lo duro que es el mercado, por lo menos esta entrevista es el mismo escenario que le hacen otras entrevistas acá abajo, que son otros entrevistadores. Este es otro entrevistador y es el mismo escenario, ¿no? Y eso a mí me causa suspicacia, o sea, me causa ahí, este es el mismo escenario y es otro entrevistador. Miren que es el mismo mueble, el mismo fondo, ¿no? Y a veces uno tiene que, como quien dice tal, él tiene su canal y en su canal él no habla de la estrategia en ningún momento. Él solamente habla, bueno, él medio explica algo, pero él solamente habla en lo positivo que tiene que ser uno, que uno tiene que quitar ciertas palabras de la mente, uno tiene que siempre mirar en positivo y todo eso, que desde cierto punto eso es cierto y yo se los comento mucho a ustedes, ¿no? Porque, y yo se los he dicho, que en mí la negatividad no existe y yo me reto mucho, yo trato siempre de estarme mejorando y buscar siempre lo positivo. Es más, yo peleo muchísimo y no peleo, o sea, pero por lo... no me vayan a criticar por eso porque estoy diciendo la palabra pelear porque soy mujer, por favor. Pero sí les digo a mi familia y a mi esposo, o sea, hay palabras en que no puedo, no, sí puedes. Que tal vez no sea el tiempo, pero sí puedes. No digas no puedo. ¿Ves? Entonces, él se basa mucho en eso, en esa teoría, que desde cierto punto está bien, pero lo que no me termina de cuadrar es que él no te dice absolutamente nada, ni te muestra cuentas ni nada, como hace Jaime, ¿ok? Que te muestra su cuenta, cómo le va al mercado y todo, y él te dice que está ganando 500% y de pronto una persona que tiene 100 y convierte de 100 a 1500, ahí entro yo en duda. Yo digo, ya va, ¿qué pasa ahí? ¿Ves? Y por supuesto, más dudas todavía porque este escenario es el mismo y son tres entrevistadores diferentes. Y bueno, hay que analizar un poquito porque no está mal consumir contenido productivo, ¿no? Le dejo ese dato por ahí que si ustedes quieren investigar un poquitico más o algo por el estilo, no está de más que lo chequeen, ¿no? No es que le estoy dando publicidad, él a mí no me está pagando absolutamente nada de eso, ni siquiera lo conozco, pero me ha llamado mucho la atención porque me ha salido en el algoritmo recientemente en YouTube, no lo conocía y tiene supuestamente 10 años tradeando y qué sé yo, ¿no? No lo conocía. Y bueno, me parece que por lo menos en esa parte del positivismo está bueno, pero exacto, sospechoso en lo demás. Ver para creer, como quien dice. ¿Ok? Por lo menos con Jaime, bueno, ahí sí no hay, ahí voy a ojos cerrados. Con respecto a Mariel, con respecto a Alex. Alex no te muestra cuenta, pero él te explica teoría, obviamente. Bien, entonces ya son factores diferentes allí. Ok, ¿alguna otra? Sí, exacto, parece un vendedor multinivel, exactamente. Entonces el hombre dice, no, porque entonces yo gané tanto y compro acciones. Claro, él está en Forex. Y vamos a decir de que yo he visto, más nunca he operado las caídas fenomenales de Forex. O sea, esas caídas que son peores que el Bitcoin. Pero no sé, de verdad ahí yo tengo esa duda. De verdad que tengo la duda. En lo demás es muy positivo. En cierto punto es muy motivador. Y ahí comparto eso de él. Pero en lo demás tengo que verlo operar. Em, Voy a pasar al grupo de reto. Sí, yo lo paso al grupo de reto. Ajá. Sí, claro, Forex es donde se hace más plata, pero también es el mercado que obviamente tiene mayores riesgos también. Y por lo menos para comenzar en Forex, uno puede entrar por lo menos con los commodities, para entrar en esas áreas, en los commodities, oro, plata, petróleo. Después puede ser uno en acciones y después entonces uno en acciones de empresas, ¿ok? Y después uno entonces pasa a índices, porque las acciones de las empresas es más manejable, ¿ok? Y se basa plenamente a noticias,
a productos, a marketing y todo eso que te va a conllevar a que las acciones de las empresas suban o bajen. ¿Ok? Y eso más que todo se enfoca a este hombre, el Alejandro, ¿no? Pero a mí lo que no me agrada desde cierto punto es, sí, porque son patrones. Él dice, eso es porque son patrones y yo he detectado los patrones. Perfecto, estamos bien. Cónchale, pero yo he visto varios videos y en todos los videos él no muestra ni siquiera un solo patroncito. O sea, él no le regala a su público un solo patrón, sino que todo es pago. Y tanto así que le hacen una entrevista y la entrevistan y el chamo le dice, sí, porque tú eres uno de los que ha hecho más dinero con tu seminario. Más de $10,000 con seminario. Imagínense usted. Entonces allí es como que está bien, todo el mundo necesita, como que dice, un retorno por sus conocimientos, porque uno aquí, uno se quema la vista, se cansa y todo, y bueno, ajá, hay ciertas cosas que obviamente uno tiene que cobrar, ¿no? Porque también hay otros, por lo menos cuando yo estaba en la comunidad privada de Jaime, yo pagaba por estar allí. ¿Ve? Y en el curso que hice con él hace 3 meses atrás, yo lo pagué. Y de una u otra forma yo tengo que recuperar ese dinero. A pesar que es una inversión personal, obviamente uno quiere recuperar eso y como quien dice, eh, este, mm, proyectarlo, ¿no? En ese caso. Pero no sé, ahí hay esa debilidad y bueno, a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor es cierto, qué sé yo, uno a la final uno nunca sabe todo a ciencia cierta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Voy a estar lanzando en el canal, pero como video libre, voy a hacer varias estrategias. Estrategias que ya yo las he pasado. Estrategias que sé que relativamente son rentables. Voy a subir un video diario con esas estrategias, ¿ok? De indicadores que yo he analizado, indicadores que yo lo he trabajado, cómo se deben de tomar las entradas, las salidas. Todo eso voy a estarlo publicando. Es más, debió de haberlo hecho el día de ayer, pero por factor tiempo no lo he podido subir. Bien, más bien estoy retrasada también con otros videos y otras cosas. Para que ustedes puedan allí analizar y ustedes pueden elegir tal vez una estrategia ahí que les llame mucho la atención y ustedes la ponen en práctica y como que la estudien más a profundidad y le saquen rentabilidad a eso. Voy a empezar desde la más simple, que es casualmente fueron con las EMAs, va a ser la más simple, van a hacerla, y voy a ir como que aumentando un poquito el grado de dificultad de entendimiento para que, como quien dice, aprendieron las EMAs, lo otro, ya esos indicadores que son un poquitico más complicados, no sean tan fuertes para aprenderlos, ¿ok? Porque hay algunos indicadores que sí son un poquitico engorrosos, por lo menos como, em, bueno, las bandas de Bollinger no, pero hay otros que sí son un poquitico más complicados y ustedes lo van a ir viendo allí. O sea, la entrada y la salida es como que un poco más tediosa. Sin embargo, cumplen desde cierto punto. Hay unos que son más dedicados al scalper más bajito, o sea, con temporalidad más bajita, hay otros que son más definidos para 15 minutos, una hora, y así, dependiendo cómo ustedes quieran trabajarlo, bueno, pueden tomarlo por ahí. Sí, las EMAs que yo utilizo, 55 y de 10 exponenciales. Eso sí se me había olvidado decirles. Porque ustedes saben que existen 4 tipos de EMAs: la exponencial, la ponderada em, y la simple. ¿Ok? La simple es la que lleva, como quien dice, vamos a ponérselo por acá para explicarle de una vez. Aunque eso de todas maneras lo van a tener en ese video, pero para explicarle. Son 3 medias: la simple, la exponencial y la ponderada. ¿Ok? A esto es SMA, EMA,
Así, muy bien. Esos son sus nomenclaturas. La exponencial es la que es explosiva y trata de ir más al ritmo del precio, ¿ok? Porque el precio es quien te va a dar a ti el movimiento, ¿ok? Ok, es la explosiva. Esta es suavizada o simple. O sea, ella no tiene apuro de ir al ritmo del precio. Obviamente está la ponderada, que tiene más retraso que las demás. ¿Qué pasa? Ellas todas tienen una longitud, que es lo que nosotros configuramos: 55, 10, 80, 100, 200. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros le estamos configurando a ellas? Cuando nosotros le decimos 55, nosotros le estamos diciendo de que su análisis sea en las 55 velas anteriores o las últimas 55 velas. Y ella haga el movimiento en base a su cálculo de las últimas 55 velas. Cuando le decimos 10, le estamos diciendo que haga su cálculo en base a las últimas 10 velitas. Cuando le decimos 100, de la misma manera. ¿Ok? Esa es la longitud que nosotros le estamos poniendo. No es que es la longitud, porque la gente piensa que la longitud es el tramo. No, es el cálculo que está haciendo. Está por lo menos la del 55, toma 55 velas y hace el cálculo. Toma 10 y hace el cálculo. Bien, entonces entre más se acerque a la vela, al movimiento del mercado, obviamente ella tiene que ser más baja. Porque al ponerle una velita, o por lo menos ponerle la longitud de 1, que sería una locura, pero ajá, le pueden poner longitud de 3 o de 5, va a estar prácticamente rozando medio a medio de las velas. Va a estar rozando medio a medio de las velas, porque nada más está tomando 5 velas para su cálculo. O sea, ahí mismito. O sea, tiene que tener el cálculo ahí mismo. Reduce muchísimo el ruido del mercado. ¿Otra pregunta? ¿Dudas? ¿No hay duda? ¿No hay preguntas? Por el momento. Excelente. Bueno, entonces vamos a dar por concluida la clase de hoy. Posiblemente la esté subiendo ahora, igual con las clases que le tengo pendiente con los árbitros, con las clases que vimos ayer, para estarlas subiendo también, para que tengan todo listo ahí. Esta noche me toca lo que es la parte de las subidas de las clases a YouTube y estarlas mencionándoselas por acá. ¿Ok? Entonces, bueno, que pasen una feliz noche.